Un guardia de seguridad racista se negó a dejar que Michael Jordan subiera a su avión. Sin embargo, lo que sucedió después fue una completa sorpresa y conmocionó a todos a su alrededor, quienes descubrieron cómo este incidente lo cambió todo. Michael Jordan estaba de pie en el balcón de su ático, contemplando la inmensa ciudad. Los tonos dorados del sol poniente se reflejaban en los rascacielos, proyectando largas sombras sobre las bulliciosas calles. Era una vista que había llegado a asociar con el éxito. Una perspectiva que simbolizaba lo lejos que había llegado desde sus modestos comienzos infantiles. Pero esa noche, la vista no logró contener la energía inquieta que lo recorría. Estaba a punto de tomar una decisión importante. Para Michael, tener un jet privado siempre había sido un sueño, pero no por las razones que la mayoría supondría. Para muchos, un jet privado simbolizaba extravagancia y estatus, pero para él se trataba de algo más profundo, libertad. La libertad de moverse sin limitaciones, de llegar a personas y lugares, de expandir su creciente imperio empresarial y, lo más importante, de impulsar sus aspiraciones filantrópicas. Lo concibió como una herramienta, no como un trofeo. La idea surgió durante un viaje reciente a una comunidad remota del Medio Oeste. Lo invitaron a dar una charla en una escuela donde los estudiantes luchaban contra la pobreza y la falta de recursos. La experiencia lo impactó profundamente. La curiosidad y la determinación de aquellos niños le recordaron su propia infancia, cuando creció con grandes sueños pero oportunidades limitadas. Fue en el vuelo de regreso, sentado en un avión comercial, cuando una idea lo asaltó. ¿Y si tuviera los medios para visitar más escuelas, más comunidades y brindar apoyo real y tangible? Se pasó la mano por la barbilla, sumido en sus pensamientos. La decisión no era solo una cuestión de logística. Se trataba de dejar una huella. Se trataba de demostrarle al mundo y a sí mismo que había llegado a un punto donde podía soñar aún más. El zumbido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla. Ara Derek, su asesor de negocios y amigo de toda la vida. Michael, ¿estás ahí? La voz de Derek tenía su habitual energía. Sí, estoy aquí. Solo estaba pensando, respondió Michael con voz firme pero pensativa. Sobre el jet. Cierto. Lo sabía. Derek rió entre dientes al otro lado. ¿Y cuál es el veredicto? ¿Lo vas a comprar? Michael dudó un momento y luego exhaló. Creo que sí. Pero no es solo para mí, Derek. Tú lo sabes. Lo sé y lo respeto. Pero tienes que estar seguro. Es una gran inversión y conllevará sus propios desafíos. La gente hablará. Ya sabes cómo son. Michael se apoyó en la barandilla, dejando que la brisa nocturna refrescara sus pensamientos. Sabía lo que Derek quería decir. A pesar de su éxito, no era ajeno al escrutinio. Cada movimiento que hacía era analizado, criticado y, a menudo, malinterpretado. Pero no se trataba de la opinión pública. Se trataba de su visión, de su propósito. Lo he pensado, dijo finalmente. Pero no puedo dejar que el miedo dicte mis decisiones. No se trata solo de volar con lujo. Se trata de crear oportunidades, de romper barreras. Si la gente quiere hablar, que hable. Les mostraré lo que realmente representa este jet. Derek hizo una pausa y luego respondió con un tono de aprobación. Eso es lo que quería oír. Bien, hagámoslo realidad. Empezaré a buscar algunas opciones para que las revises. Durante las siguientes semanas, Michael se sumergió en el proceso de selección del avión ideal. Visitó hangares, habló con fabricantes y sopesó las ventajas y desventajas de diferentes modelos. Finalmente, eligió uno que equilibraba lujo y practicidad. Era lo suficientemente espacioso para acomodar a su equipo e invitados, estaba equipado con tecnología de punta y tenía alcance para llegar a las zonas más remotas del país. El día que firmó los papeles, sintió una oleada de orgullo y anticipación. Su visión se estaba haciendo realidad. En la víspera del vuelo inaugural,
estaba sentado en su sala de estar contemplando una foto enmarcada de él mismo de joven, un adolescente delgado agarrando una pelota de baloncesto gigante, con los ojos llenos de esperanza y determinación. Sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el viaje que lo había traído hasta aquí. Has recorrido un largo camino, murmuró para sí. Pero el trabajo apenas comienza. La mañana del vuelo inaugural, el sol iluminó la pista privada con un cálido resplandor. Mako disfrutó del momento mientras su auto cruzaba las puertas. Su avión, una obra maestra de ingeniería y diseño, brillaba en la pista como un símbolo de logro. Al bajar del coche, fue recibido por la tripulación que preparaba el avión para el despegue. De repente, una voz áspera rompió la calma. Oye, tú. Detente ahí. Michael se giró, frunciendo el ceño. Un guardia de seguridad se acercaba con expresión severa y postura rígida. El hombre era alto y de hombros anchos, pero su actitud era todo menos acogedora. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Mako, con tono educado. El guardia entrecerró los ojos mientras miraba a Mako de arriba a abajo. Esta es una zona restringida. No deberías estar aquí. Michael ladeó la cabeza, sorprendido por el tono del hombre. Sé que estoy aquí para mi vuelo, respondió, señalando el avión. Ese es mi avión. El guardia soltó una risa breve, fácil e incrédula. ¡Qué gracioso! Ahora muéstrame una identificación. La paciencia de Michael ya se estaba agotando, pero metió la mano en el bolsillo y sacó su licencia de conducir y una tarjeta plastificada que acreditaba su propiedad del avión. Los guardias de seguridad se los arrebataron, con la mirada entre los documentos y Michael Jordan. Esto no puede ser, murmuró en voz baja. Levantó la vista, con una expresión de sospecha. ¿Cómo exactamente compraste un avión como este? Michael apretó la mandíbula. Ya había tenido prejuicios antes, pero nunca dejaron de dolerle. Trabajé para conseguirlo, dijo con firmeza. Ahora, si ya terminó, me gustaría abordar mi vuelo. El guardia, sin embargo, no se echó atrás. En cambio, se acercó, bajando la voz, pero aún con un deje de hostilidad. Mira, amigo, no sé qué clase de estafa intentas hacer, pero ya lo he visto antes. No deberías estar aquí. La acusación me cayó como una bofetada. Michael irguió los hombros, su imponente presencia eclipsaba a los guardias. Pero mantuvo la voz serena. No sé qué crees haber visto, pero esto no es una estafa. Este avión es mío y tengo todo el derecho a estar aquí. El guardia se endureció y cruzó los brazos. Ya veremos. Voy a llamar a la policía. Antes de que Mako pudiera responder, el guardia se dio la vuelta y sacó una radio de su cinturón. Se quedó quieto, con la mente acelerada. Podía sentir la mirada de la tripulación sobre él, con una curiosidad que se entremezclaba con inquietud. La sensación de triunfo que lo había embargado antes se había desvanecido, reemplazada por una oleada de ira e incredulidad. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas rompió la tranquilidad matutina. 2 patrullas se detuvieron con las luces encendidas y descendieron 4 agentes. Se acercaron con paso pausado, con las manos en el cinturón. El guardia de seguridad corrió a su encuentro, señalando animadamente a Mako. Respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Observó cómo los agentes escuchaban el relato del guardia de seguridad, sus expresiones pasaban de la neutralidad al escepticismo. Finalmente, uno de ellos se volvió hacia él. Señor, necesitamos ver su identificación y comprobante de propiedad de la aeronave, dijo el oficial con tono firme, pero sin la hostilidad manifiesta del guardia de seguridad. Mako le entregó sus documentos de nuevo, con movimientos pausados. El oficial los examinó con atención, pero la arruga en su frente no se aflojó. Estos documentos parecen legítimos, dijo finalmente, aunque su tono denotaba duda. Aún así, tendremos que verificarlo todo. Espero que lo entiendas. Michael asintió, aunque se le estaba agotando la paciencia. Lo entiendo, pero esto es innecesario. Todo lo que necesitas está ahí.
El proceso de verificación se prolongó. Los oficiales llamaron a las autoridades de aviación para cotejar los documentos. Michael estaba de pie junto al avión, con los brazos cruzados, mientras el guardia de seguridad rondaba cerca, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La tripulación se había alejado, pero sus miradas furtivas lo decían todo. A medida que los minutos se convertían en casi una hora, los recuerdos del pasado comenzaron a resurgir. Momentos en los que lo habían subestimado, despedido o insultado simplemente por el color de su piel. Creía haber dejado atrás esas experiencias, pero ahí estaban de nuevo, mostrando su horrible cara. Finalmente, uno de los oficiales se acercó con los documentos. Todo cuadra. Puede irse, dijo con tono seco, como si no quisiera admitirlo. Michael tomó los papeles y miró al agente directamente a los ojos. ¿Eso es todo? No se disculpa por hacerme perder el tiempo ni por asumir que no pertenecía a este lugar. El agente dudó, pero antes de que pudiera responder, el guardia de seguridad lo interrumpió. Mira, solo hacíamos nuestro trabajo. Deberías alegrarte de que fuéramos meticulosos. Michael se enfureció. ¿Exhaustivo? Este no era un procedimiento estándar. Era puro prejuicio, y lo sabes. La sonrisa del guardia de seguridad desapareció, pero no respondió. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas antes de regresar a sus autos. Mientras los vehículos se alejaban, Michael regresó al avión. Lo que antes parecía un hito triunfal ahora estaba manchado. Al subir a bordo, sus pensamientos eran un torbellino de ira, decepción y determinación. Sabía que esto era más que un incidente aislado. Era el reflejo de un problema más profundo, algo que no podía ignorarse. Los motores rugieron y el avión comenzó a rodar por la pista. Michael miró por la ventana, pensando ya en cómo reaccionaría ante esta situación. Esto no terminaría aquí. El avión despegó, pero la euforia habitual del vuelo lo eludió. Observó cómo la ciudad se desvanecía gradualmente en un mosaico de campos y caminos. Sus pensamientos eran una tormenta de frustración e incredulidad. Lo que debería haber sido su primer vuelo triunfal en su nuevo avión se vio eclipsado por lo ocurrido en tierra. Se aferró al reposabrazos con fuerza, rememorando el enfrentamiento con el guardia de seguridad y la humillación ante la policía. El recuerdo de la sonrisa petulante del guardia de seguridad era como una espina clavada en su mente. Aún percibía la condescendencia en su voz, impregnada de sospecha y desdén. No perteneces aquí. Esas palabras resonaban en su cabeza, y cada repetición alimentaba su ira. No era solo lo que se había dicho, sino el peso de la insinuación. Sin importar cuánto hubiera avanzado ni cuánto hubiera logrado, todavía había gente que lo veía como menos de lo que realmente era, que creía que no merecía estar allí. Michael dejó escapar un suspiro de frustración y se recostó en su asiento. Su asistente, Eva, quien lo acompañaba en el vuelo, lo miró desde el otro lado de la cabina. Dudó antes de hablar, con voz suave pero preocupada. Michael, ¿estás bien? Se giró hacia ella, forzando una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy bien, respondió. Pero la tensión en su voz lo delató. Eva ladeó la cabeza, observándolo. No pareces estar bien. Eso fue pesado ahí atrás. La sonrisa de Michael se desvaneció. Bajó la mirada hacia sus manos, la tensión en sus hombros se negaba a ceder. Sí, admitió en voz baja. Lo era. Eva dejó su tableta a un lado y se inclinó hacia adelante. No tienes que cargar con esto sola, ¿sabes? Lo que pasó allá atrás no estuvo bien. Cualquiera podía verlo. Michael agradeció sus palabras, pero no lograron mitigar el dolor de lo que había vivido. No era la primera vez que hablaba en voz baja. Uno pensaría que ya me habría acostumbrado. Pero no debería ser así, respondió Eva con firmeza. Trabajaste duro para conseguir todo lo que tienes. Te ganaste este avión igual que te ganaste tu éxito. Nadie tiene derecho a cuestionarlo. Sus palabras resonaron, pero también provocaron una oleada de emociones contradictorias.
Michael siempre se había enorgullecido de su resiliencia, de su capacidad para superar los desafíos y demostrar su valía con acciones. Pero esta vez se sintió diferente. La humillación se acentuó a medida que el avión alcanzaba la altitud de crucero. Su mente se remontó a su infancia. Recordó un incidente específico de sus primeros años escolares, un recuerdo que había enterrado pero que nunca había olvidado. Tenía 8 años y estaba sentado en un aula llena de niños. Era el día de las carreras profesionales, y todos habían sido invitados a compartir sus sueños para el futuro. Cuando llegó su turno, se puso de pie con la voz llena de emoción. «Voy a ser una estrella del baloncesto». La sala estalló en carcajadas. Sus compañeros no le creyeron, ni tampoco el profesor, quien sonrió con indulgencia y dijo, «Es un sueño bonito, Michael, pero quizá deberías pensar en algo más realista». Ese momento se le quedó grabado. No era solo la risa, sino el mensaje subyacente de que él no era suficiente, de que sus sueños eran demasiado grandes para alguien como él. El recuerdo se mezcló con los sucesos de la mañana, creando un amargo cóctel de emociones. La voz de Eva interrumpió sus pensamientos. «Michael, ¿qué vas a hacer al respecto?». La miró, sorprendido. «¿Hacer qué?», preguntó. «Sobre cómo te trataron. ¿Vas a dejarlo ir?». Michael dudó. Su primer instinto fue ignorarlo, centrarse en lo positivo y seguir adelante. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que ignorarlo no lo haría desaparecer. No se trataba solo de él. Se trataba de todos los que habían sido juzgados injustamente. Todos los que habían sentido que no pertenecían. «Aún no lo sé», admitió. «Pero no puedo dejarlo pasar. Esta vez no». Eva asintió con expresión pensativa. «Quizás esta sea una oportunidad para dejar claro que este tipo de comportamiento es inaceptable». Tus palabras dejaron una huella en la mente de Michael. Mientras el avión volaba, empezó a pensar en cómo podía convertir esta experiencia en algo significativo. La ira aún latía bajo la superficie, pero comenzaba a transformarse en algo más. Determinación. El vuelo terminó sin incidentes, pero los acontecimientos de la mañana persistieron como una sombra. Al bajar del avión, fue recibido por un grupo de organizadores locales que esperaban con entusiasmo su llegada. Sus cálidas sonrisas y firmes apretones de manos contrastaban marcadamente con la hostilidad que había enfrentado antes. Por un instante, sintió un atisbo de esperanza. Una mujer de mediana edad llamada Clara lo condujo hasta un grupo de niños que se habían reunido para conocerlo. Sus ojos brillaron al verlo, su emoción era palpable. Michael se arrodilló a su altura, escuchando atentamente mientras compartían sus sueños y aspiraciones. Momentos como estos le recordaban por qué hacía lo que hacía. Pero incluso mientras interactuaba con los niños, el recuerdo de las palabras del guardia persistía en su mente. La injusticia lo carcomía, negándose a ser ignorada. Al subir al coche que lo llevaría a su próximo destino, agarró su teléfono y abrió la aplicación de la cámara. Dudó un momento y luego presionó el botón de grabación. Mirando directamente a la cámara, empezó a hablar, con voz firme pero llena de emoción. Hoy se suponía que sería un día de celebración. El primer vuelo en mi nuevo avión. Un símbolo de todo por lo que he trabajado. Pero, en cambio, me encontré con sospecha y hostilidad, no porque hiciera algo malo, sino por quién soy y cómo me veo. Respiró hondo antes de continuar. Esto no se trata solo de mí. Se trata de un sistema que todavía juzga a las personas por el color de su piel, sin importar lo lejos que hayan llegado. Comparto esto porque sé que no estoy sola. Hay muchísimas personas que sufren este tipo de trato a diario, y esto tiene que parar. Necesitamos tener estas conversaciones, incluso cuando sean incómodas. Necesitamos exigir algo mejor. Terminó el video con una promesa: esto no ha terminado. Me aseguraré de que algo bueno salga de esto. Por mí, por ti. Por todos nosotros. Al presionar el botón de subir y ver cómo el video comenzaba a difundirse, sintió una renovada claridad.
La humillación y la ira seguían ahí, pero ya no eran solo emociones. Eran un motor para la acción, un catalizador para el cambio. Sentado en el asiento trasero del coche, viendo cómo la barra de progreso de carga avanzaba lentamente hacia su finalización, sintió una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Compartir su historia no fue una decisión que hubiera tomado a la ligera, pero lo sentía necesario, urgente. Porque ahora no se trataba solo de él. Se trataba de todas las personas que alguna vez habían sido juzgadas injustamente, que habían sentido el aguijón del prejuicio que menoscababa sus logros. Cuando el video finalmente se publicó, Michael cerró el teléfono y se recostó, mirando por la ventana mientras el auto aceleraba hacia su próximo destino. Por ahora, no podía hacer nada más. El resto estaba en manos del mundo. No tardó mucho. Para cuando llegó al hotel, su teléfono vibraba sin parar. Las notificaciones inundaban su pantalla. Comentarios, publicaciones compartidas, mensajes de apoyo. Ava, que había estado siguiendo el alcance del video, lo recibió en el vestíbulo, con una expresión que mezclaba asombro y urgencia. Michael, dijo, sosteniendo su tableta. Te estás volviendo viral. Y no solo un poco. Esto está arrasando. Él arqueó una ceja y le quitó la tableta de las manos. El video había sido visto más de 500,000 de veces en solo 2 horas y las cifras subían rápidamente. Las redes sociales estaban rebosantes de debates. Etiquetas como Justicia para Todos y Michael Hablo cobraban fuerza. Celebridades, activistas y gente común compartían sus propias historias de discriminación y expresaban su apoyo al llamado de Michael al cambio. Los comentarios eran una mezcla de indignación y solidaridad. Esto es repugnante. ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo en 2025? Eres una inspiración. Gracias por hablar. Cada vez que creo que hemos progresado, ocurre algo así. Tenemos que hacerlo mejor. Michael respiró hondo. Esto había crecido más allá de lo esperado, pero tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que necesitaba para marcar la diferencia. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Siempre hubo detractores, voces que cuestionaban sus intenciones, acusándolo de exagerar o, peor aún, de inventar el incidente para llamar la atención. Aquí vamos de nuevo, jugando la carta de la víctima. Quizás si te hubieras comportado como si pertenecieras a un grupo, esto no habría pasado. Típico drama de famosos. Debe ser agradable tener problemas así. Michael sintió una punzada de ira al revisar la negatividad, pero la dejó de lado. No había compartido su historia con los trolls. Lo hizo por quienes lo entendían, por quienes necesitaban ver que no estaban solos. El revuelo siguió creciendo de la noche a la mañana. Los medios se hicieron eco de la historia, y Michael se encontró recibiendo solicitudes de entrevistas de las principales cadenas. Derek se sentó frente a él en el salón del hotel, un torbellino de eficiencia mientras gestionaba su agenda. CNN quiere una entrevista en vivo mañana por la mañana, dijo, mientras revisaba su teléfono. El New York Times solicita una declaración escrita y hay un correo electrónico del equipo de Oprah. Les interesa tenerte en el programa. Michael se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. Esto es más grande de lo que esperaba, admitió. Eso es porque no se trata solo de ti, dijo Derek con suavidad. Esto está conmoviendo a la gente. Has abierto una puerta que muchos esperaban cruzar. Las palabras de Derek se quedaron grabadas en la memoria de Michael esa noche. Acostado en la cama, con la mente entre el pasado y el presente desdibujada, recordó los momentos de discriminación que había enfrentado a lo largo de su vida, algunos flagrantes, otros sutiles, pero todos dejando huella. Pensó en las personas que no tenían su plataforma, que no podían compartir sus historias con millones. Y pensó en el futuro, en cómo podía marcar la diferencia. A la mañana siguiente, Michael se convirtió en el centro de atención con un renovado propósito. La entrevista con CNN fue su primera declaración pública desde que el video se viralizó.
Afrontó el momento con una mezcla de determinación y aprensión. Sentado frente al presentador, con las luces del estudio proyectando una cálida luz, habló abiertamente sobre lo sucedido. No se trata solo de mí, dijo con voz profunda, firme pero cargada de emoción. Se trata de un sistema que permite que este tipo de comportamiento persista. Alzo la voz porque tengo la plataforma para hacerlo. Pero mucha gente se enfrenta a esto a diario y no tiene voz. Hago esto por ellos. La entrevista fue cruda y conmovedora, lo que avivó aún más el debate. Al final del día, la historia se había globalizado, provocando debates sobre racismo, privilegios y sesgo sistémico. Las redes sociales rebosaban actividad, y Michael se vio inundado de mensajes de personas que compartían sus propias experiencias con el prejuicio y la discriminación. Un mensaje en particular le llamó la atención. Era de un joven llamado William, que trabajaba como manipulador de equipaje en un pequeño aeropuerto regional. William escribió sobre cómo lo habían ignorado repetidamente para ascensos, a pesar de su esfuerzo y dedicación, todo porque sus supervisores asumían que no encajaba en la imagen de un gerente. Agradeció a Michael por hablar, diciendo que le había dado esperanza. Michael leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una opresión en el pecho. La historia de William fue solo una entre muchas, pero subrayó la importancia de su labor. No se trataba solo de denunciar la injusticia. Se trataba de empoderar a las personas para que creyeran en su propio valor y lucharan por su lugar en un mundo que a menudo intentaba oprimirlas. Con el paso de los días, la conversación siguió creciendo. Activistas y organizaciones se acercaron, ofreciendo apoyo y compartiendo ideas sobre cómo convertir el impulso en acciones significativas. Michael empezó a ver un camino a seguir, una forma de canalizar su ira y frustración hacia algo positivo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. La administración de la pista de aterrizaje donde ocurrió el incidente emitió un comunicado que era a la vez una disculpa y un intento de desviar la responsabilidad. Expresaron su pesar por el malentendido, pero no reconocieron ninguna irregularidad por parte del guardia. Afirmaron que simplemente estaba siguiendo el protocolo. Michael no se sorprendió, pero la respuesta solo reforzó su determinación. Sabía que el verdadero cambio no vendría de declaraciones ni disculpas superficiales. Surgiría de la acción, de exigir responsabilidades a las personas y de crear sistemas que prioricen la justicia y el respeto. Al final de la semana, la historia de Michael se había convertido en un grito de guerra. Se organizaron protestas, se crearon peticiones y los debates sobre el sesgo sistémico ocuparon un lugar central en los medios y en los foros públicos. Mientras tanto, Michael empezaba a planificar sus próximos pasos. Quería hacer más que solo hablar. Quería generar un cambio duradero. Una noche, sentada en su oficina, revisando los planes para una nueva iniciativa de apoyo a las comunidades marginadas, Eva entró con una sonrisa. No te lo vas a creer, dijo, levantando el teléfono. La pista acaba de anunciar que están implementando una capacitación obligatoria contra la discriminación para todos los empleados y el guardia. Lo despidieron. Michael levantó la vista, con un destello de satisfacción en el rostro. No fue una victoria completa, pero fue un paso en la dirección correcta. Michael Jordan usó su jet privado no solo como una herramienta para su negocio, sino también como un medio para servir a los demás. Podía ofrecer vuelos gratuitos a pacientes que necesitaban atención médica crítica, a familias que necesitaban reunirse en tiempos de crisis y a estudiantes que viajaban en busca de oportunidades educativas. El programa, acertadamente llamado Alas de Esperanza, también colaboraría con escuelas y organizaciones comunitarias para ofrecer becas y mentorías en campos como la aviación y la ingeniería. Michael hojeó las páginas de la propuesta, sus ojos se iluminaron al absorber los detalles. Esto es, dijo con voz firme. Esto es lo que he estado buscando. Durante las semanas siguientes, Michael y Laura trabajaron incansablemente para dar vida al programa. Se pusieron en contacto con hospitales, escuelas y organizaciones benéficas, forjando alianzas y sentando las bases para su primera misión.
Cada detalle se planeó cuidadosamente, desde la logística de los vuelos hasta las historias de las personas a las que ayudarían. El vuelo inaugural de Alas de Esperanza estaba programado para transportar a una niña llamada Sofía y a su madre desde un pequeño pueblo de Kansas a un hospital infantil en Boston. Sofía tenía solo 8 años y le habían diagnosticado una rara afección cardíaca. Los bajos ingresos de su familia y la distancia a la atención especializada hicieron que su tratamiento fuera un desafío abrumador. Cuando recibieron la llamada del equipo de Michael ofreciéndoles ayuda, la madre de Sofía rompió a llorar de alivio y gratitud. El día del vuelo, Michael llegó temprano a la pista, ansioso por conocer a Sofía y a su madre. El avión estaba listo en la pista, con su elegante exterior adornado con el logo de Wings of Hope, símbolo de posibilidad y promesa. Cuando llegó la familia, Michael los recibió con cariño, arrodillándose para estrecharle la mano a Sofía. «Hola, Sofía», dijo con voz profunda y amable. «¿Listos para una aventura?» Sofía asintió tímidamente, apretando un osito de peluche contra su pecho. Su madre, aún abrumada por el gesto, no encontraba palabras para agradecerle. «Nos das esperanza», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. «No sé cómo podríamos pagártelo». Michael le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No tienes por qué hacerlo», dijo con una sonrisa. «Esto es lo que importa». El vuelo en sí fue una experiencia transformadora. Los nervios iniciales de Sofía dieron paso al asombro mientras miraba por la ventana, observando pasar las nubes. Michael la acompañó un momento, señalando lugares emblemáticos y compartiendo historias de sus propios viajes. Para Sofía, el viaje no fue solo una forma de recibir atención médica. Fue una mirada a un mundo que jamás había imaginado. Al aterrizar en Boston, un equipo del hospital los esperaba para darles la bienvenida. Sofía y su madre fueron escoltadas a su siguiente destino, pero no antes de que Sofía se girara para saludar a Michael, con una amplia sonrisa de gratitud. Ese primer vuelo marcó la pauta de lo que sería Wings of Hope. La noticia del programa se difundió rápidamente, captando la atención de los medios e inspirando a otros a participar. Las donaciones comenzaron a llegar en grandes cantidades, lo que permitió a Michael expandir la iniciativa y añadir más vuelos al programa. Cada misión trajo consigo sus propios desafíos y triunfos, pero el impacto fue innegable. Un vuelo particularmente memorable implicó transportar suministros a una región del Caribe azotada por un huracán. El avión estaba cargado con botiquines médicos, agua potable y alimentos, y Michael acompañó personalmente al equipo para garantizar que la entrega se realizara sin contratiempos. La devastación que experimentaron fue desgarradora, pero la gratitud de las personas a las que ayudaron hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Más allá de los vuelos, Michael empezó a organizar eventos a bordo del avión. Una noche, invitó a un grupo de estudiantes de secundaria de comunidades desfavorecidas a una cena especial en el aire. La cabina, normalmente reservada para reuniones de negocios y viajes, se transformó en un aula improvisada. Mientras el avión sobrevolaba las nubes, Michael y su equipo compartieron historias de perseverancia y éxito, animando a los estudiantes a soñar en grande. Durante uno de estos eventos, un niño llamado William se acercó a Michael con vacilación. «El señor Jordan», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Crees que alguien como yo podría ser piloto?» Michael se agachó para mirar a William a los ojos. «No creo que puedas», dijo con una sonrisa. El rostro de William se ensombreció por un momento antes de que Michael continuara. «Sé que puedes. Pero primero tienes que creer. Si estás dispuesto a trabajar duro, el cielo es el límite». Literalmente. El rostro del chico se iluminó y Michael sintió una oleada de orgullo. Fueron momentos como estos los que le permitieron comprender la verdadera medida del éxito. A medida que Wings of Hope cobraba impulso, se convirtió en algo más que un programa. Se convirtió en un movimiento que inspiraba a otros a contribuir a su manera. Desde pilotos que ofrecieron su tiempo como voluntarios hasta empresas que donaron recursos, el impacto fue profundo, impactando vidas mucho más allá de lo que Michael había imaginado inicialmente.
Para finales de año, Wings of Hope había completado docenas de misiones, cada una un testimonio del poder de transformar la adversidad en acción. Michael estaba en la pista una noche, observando cómo otro avión despegaba en una misión. El zumbido de los motores y el resplandor de las luces de la pista lo llenaron de una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Mientras el avión desaparecía en el cielo nocturno, Laura se unió a él, con las manos en los bolsillos. «Hiciste un buen trabajo, Michael», dijo con voz suave pero llena de orgullo. «Hicimos un buen trabajo», corrigió, con una sonrisa en los labios. «Y apenas estamos empezando». Pero también los soñadores, los jóvenes que necesitaban inspiración, siempre habían necesitado que alguien creyera en ellos. Hace años, fue Laura quien sugirió por primera vez la idea de organizar cenas a bordo del avión. «Imagínense esto», dijo con los ojos iluminados de emoción. «Podemos convertir el avión en un espacio de inspiración, un aula en el cielo. Invita a los estudiantes y ofréceles una experiencia inolvidable. Demuéstrales que sus sueños son posibles». A Michael Jordan le encantó la idea de inmediato. Combinaba dos cosas que valoraba profundamente: crear oportunidades y mostrar a la gente que sus sueños estaban al alcance. Concebía estas cenas no solo como una comida, sino como una experiencia transformadora, una oportunidad para sembrar esperanza y ambición en las mentes jóvenes. La primera cena se organizó para un grupo de estudiantes de secundaria de una comunidad marginada de Chicago. Eran jóvenes que habían crecido en entornos donde las oportunidades escaseaban y los sueños a menudo parecían inalcanzables. Michael quería brindarles una noche inolvidable. La noche comenzó en una pequeña terminal privada donde los estudiantes, ataviados con sus mejores galas, se reunieron con los ojos abiertos y sonrisas nerviosas. Muchos de ellos nunca habían estado cerca de un avión y mucho menos habían subido a uno. Michael los saludó personalmente, estrechándoles la mano y contando chistes para tranquilizarlos. Su imponente presencia podía resultar intimidante, pero su cálida actitud derribó rápidamente cualquier barrera. Al subir al avión, la admiración del grupo era palpable. El interior, habitualmente reservado para reuniones de negocios y ejecutivos, se había transformado para la ocasión. Los asientos estaban dispuestos alrededor de mesas elegantemente dispuestas con manteles blancos relucientes y copas relucientes en sofisticados arreglos que brillaban bajo la suave iluminación de la cabina. El ambiente era de un lujo discreto, diseñado para que los estudiantes se sintieran especiales. Una vez instalados, el avión rodó por la pista y despegó. Los estudiantes quedaron boquiabiertos al ver cómo las luces de la ciudad se transformaban en una alfombra de estrellas centelleantes bajo sus pies. Para muchos, este fue su primer vuelo y la experiencia fue emocionante y surrealista a la vez. Al alcanzar la altitud de crucero, comenzó el servicio de cena. Un equipo de chefs había preparado un menú gourmet, pero lo más destacado de la noche no fue la comida. Fue la conversación. En cada mesa se sentaron mentores de diferentes ámbitos, incluyendo pilotos, ingenieros, emprendedores y artistas, todos cuidadosamente seleccionados por su capacidad para inspirar y conectar con los estudiantes. El propio Michael Jordan se paseaba de mesa en mesa, participando en conversaciones emotivas y compartiendo su historia. Habló sobre su trayectoria, desde un joven con grandes sueños hasta convertirse en una leyenda del baloncesto y, posteriormente, en emprendedor y filántropo. Fue honesto sobre los desafíos que enfrentó, los escépticos, los obstáculos, los momentos de duda y cómo los superó. En una de las mesas, se sentó frente a William, un adolescente tímido pero de mirada vivaz, elegido personalmente por su orientador escolar para asistir a la cena. William sentía pasión por la aviación, pero nunca se había atrevido a expresarlo en voz alta por miedo al ridículo o al desánimo. A medida que avanzaba la comida, Michael notó su actitud reservada y decidió animarlo a hablar. «William», dijo Michael, inclinándose hacia adelante con una sonrisa amable, «¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser de mayor?» William dudó, con la mirada nerviosa recorriendo la mesa. Finalmente, respiró hondo y respondió, «Quiero ser piloto, pero no creo que sea realista». La sonrisa de Michael se ensanchó.
¿Por qué no? William se encogió de hombros, su voz era apenas un susurro. Es caro y no conozco a nadie que lo haya hecho. La gente como yo no se hace piloto. La expresión de Michael se puso seria. William, quiero que me escuches atentamente. Nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes ser. Con pasión y determinación, puedes lograrlo. Y no estás solo. Hay programas, becas y personas que quieren ayudarte a alcanzar tu sueño. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta con el logo de Wings of Hope. Esta es mi promesa, dijo, entregándole la tarjeta a William. Trabaja duro y te ayudaremos a encontrar la solución. Los ojos de William se llenaron de lágrimas mientras sostenía la tarjeta como si fuera un salvavidas. Fue un momento que Michael sabía que jamás olvidaría. A medida que transcurría la noche, los mentores compartieron sus propias historias de superación de la adversidad y la consecución de sus sueños. Los estudiantes escucharon atentamente, su nerviosismo inicial dio paso a la curiosidad y la emoción. La cabina bullía de conversaciones y ocasionales carcajadas, creando un ambiente de esperanza y posibilidades. Al final del vuelo, Michael se situó en la parte delantera de la cabina para dirigirse al grupo. Su voz era cálida y potente, cargada de sinceridad. Quiero que todos recuerden esta noche, dijo. No por el avión ni por la cena elegante, sino por lo que representa. Cada uno de ustedes tiene el potencial de hacer cosas increíbles. Tus sueños son válidos. No dejes que nadie te diga lo contrario. Y cuando enfrentes desafíos, recuerda que no estás solo. Hay gente ahí fuera que cree en ti y quiere verte triunfar. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a los rostros jóvenes llenos de esperanza y determinación. Ustedes son el futuro, y estoy deseando ver todo lo que lograrán. Mientras el jet descendía de regreso a Chicago, los estudiantes contemplaban las luces de la ciudad por las ventanas, con la mente llena de nuevas posibilidades. Al desembarcar, se llevaron consigo no solo los recuerdos de una noche extraordinaria, sino también una sensación de empoderamiento que los acompañaría toda la vida. En las semanas siguientes, Michael recibió cartas de muchos estudiantes agradeciéndole la experiencia y compartiendo cómo les había impactado. William, fiel a su palabra, comenzó a investigar programas de aviación y contactó con Wings of Hope en busca de orientación. Michael lo conectó personalmente con un mentor, lo que le permitió hacer realidad su sueño de convertirse en piloto. El éxito de la cena inspiró a Michael a convertirla en un evento regular, cada uno dirigido a un grupo diferente de jóvenes soñadores. Con cada vuelo, presenciaba el efecto dominó de la esperanza y la inspiración extendiéndose de maneras que jamás imaginó. Para Michael, estas cenas eran un recordatorio de por qué había iniciado la iniciativa Alas de Esperanza. No se trataba solo de combatir la desigualdad. Se trataba de crear oportunidades, impulsar a otros y mostrarles que, en realidad, el cielo nunca es el límite. Mientras otra cena llegaba a su fin y el avión rodaba hasta detenerse, Michael Jordan se quedó en la puerta de la cabina, observando a los estudiantes desembarcar con amplias sonrisas y animadas conversaciones. Eva se unió a él, con una expresión de orgullo sereno. Estás marcando la diferencia, Michael, dijo. Él asintió, con la mirada fija en los estudiantes. Ellos también. Simplemente aún no lo saben. El capítulo terminó con Michael mirando al cielo nocturno, símbolo del potencial ilimitado que esperaba inspirar en todos los que conocía. El cielo nocturno se extendía infinitamente sobre la pista privada mientras Michael observaba cómo el último avión de Wings of Hope ascendía hacia el cielo. Sus potentes motores rugieron como una declaración que transportaba suministros a una región del Caribe devastada por un huracán. El brillo de las luces se reflejaba en sus ojos, un recordatorio de lo lejos que había llegado este viaje. Lo que comenzó como un contraataque contra la adversidad se había convertido en un movimiento que trascendió cualquier expectativa, impactando vidas de maneras que jamás hubiera imaginado. El aire era fresco y prometedor. Eva estaba de pie junto a él, sosteniendo una tableta con actualizaciones sobre los últimos logros del programa. Esta es la misión número 54, dijo con orgullo evidente en su voz.
54 misiones en menos de un año, Michael. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Michael no respondió de inmediato. En cambio, vio cómo el avión desaparecía en la noche, con sus luces parpadeando y apagándose hasta desaparecer por completo. Solo entonces se volvió hacia Ava. Significa que apenas estamos empezando, dijo con voz profunda y firme, pero llena de determinación. Eva asintió, con una sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón. Y no eres el único que lo piensa. Le entregó la tableta, donde había un correo electrónico abierto. Provenía de una importante fundación nacional que buscaba colaborar con Wings of Hope y ofrecía financiación para expandir sus operaciones. La propuesta incluía programas adicionales de entrenamiento de aeronaves e incluso una iniciativa global para llevar el programa a regiones desatendidas de todo el mundo. Michael recorrió el correo electrónico con la mirada. Su mente daba vueltas. Las posibilidades eran abrumadoras, pero también lo eran las responsabilidades. Ya no se trataba solo de aviones o vuelos. Se trataba de crear un legado duradero, un símbolo de esperanza y cambio que perdurara mucho después de su partida. Hagámoslo, dijo, devolviéndole finalmente la placa a Eva. Pero quiero asegurarme de que nos mantengamos fieles a lo que empezamos. No se trata de titulares ni premios. Se trata de personas. Eva asintió de nuevo. Por eso funciona. Siempre se ha tratado de personas. A medida que los días se convertían en semanas, la expansión de Wings of Hope empezó a tomar forma. Se forjaron nuevas alianzas, incorporando expertos de diversos campos para ampliar el impacto del proyecto. Los pilotos ofrecieron su tiempo como voluntarios, deseosos de formar parte de algo significativo. Los ingenieros se ofrecieron para diseñar sistemas más eficientes de entrega de ayuda. Los educadores se pusieron en contacto y propusieron maneras de integrar el programa en las escuelas e inspirar a la próxima generación de líderes. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la creación de un programa de capacitación dedicado a aspirantes a pilotos de comunidades desfavorecidas. Michael se sintió profundamente conmovido por su conversación con William durante la cena de vuelo y quería asegurarse de que otros jóvenes con sueños similares contaran con los recursos y el apoyo necesarios para triunfar. El programa, llamado Liftoff, fue diseñado para ofrecer becas, mentoría y experiencia práctica en la industria de la aviación. El primer grupo de aprendices estuvo compuesto por un grupo diverso de jóvenes, cada uno con su propia historia de perseverancia y determinación. Michael se aseguró de reunirse con ellos personalmente, compartir su propia experiencia y animarlos a alcanzar sus sueños. Están aquí porque se lo merecen, dijo durante la orientación. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces a este lugar. Esta es tu oportunidad de demostrarles que están equivocados, pero no por ellos. Por ti. Los aprendices respondieron con entusiasmo, y su pasión se hizo evidente en su deseo de aprender. Verlos dar sus primeros pasos para convertirse en pilotos llenó a Michael de un profundo orgullo y propósito. Momentos como esos le recordaron por qué había transformado su ira en acción. A medida que Wings of Hope crecía, su impacto se hizo innegable. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el programa, destacando sus historias de éxito y las vidas que transformó. Un segmento particularmente conmovedor presentó a Ava, la joven de Kansas, la primera beneficiaria del programa. Ahora sana y próspera, apareció en cámara junto a su madre, expresando su gratitud por la segunda oportunidad que Wings of Hope les había brindado. No era solo un apartamento, dijo la madre de Eva entre lágrimas. Era esperanza. Fue un recordatorio de que hay gente a la que le importa. El segmento se viralizó, atrayendo aún más atención al programa. Las donaciones aumentaron drásticamente y voluntarios de todos los ámbitos ofrecieron sus servicios. Alas de Esperanza ya no era solo un programa. Se había convertido en un símbolo de lo que se podía lograr cuando la compasión y la determinación se unían. A pesar de los elogios y el reconocimiento, Michael se mantuvo firme. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Aún había innumerables personas necesitadas,
barreras que superar y mentalidades que cambiar. Pero también sabía que Alas de Esperanza se había convertido en algo más grande que él. Fue un movimiento impulsado por el esfuerzo colectivo de personas que creían en un mundo mejor. Una noche, mientras Michael Jordan se preparaba para una conferencia, reflexionó sobre el camino que lo había llevado a ese momento. Pensó en el guardia de seguridad de la pista, en los oficiales que dudaron de él y en la humillación que había sentido. Habría sido fácil dejarse consumir por la ira, arremeter o refugiarse en la amargura. Pero, en cambio, optó por luchar, no con los puños, sino con la acción. La conferencia se impartía en una universidad donde estudiantes de diversos orígenes se habían reunido para escucharlo compartir su historia. Al subir al escenario, el público estalló en aplausos, llenando la sala con su energía. Michael levantó las manos para acallarlos, su imponente presencia exigía atención. Gracias, comenzó, y su voz resonó por todo el auditorio. Pero esta noche no se trata de mí. Se trata de nosotros. Se trata de lo que podemos lograr cuando nos negamos a dejar que el miedo o los prejuicios nos definan. Habló sobre su trayectoria, los momentos que lo pusieron a prueba y las decisiones que lo moldearon. Compartió historias de Alas de Esperanza, destacando las vidas que cambiaron y los sueños que se hicieron realidad. Y retó al público a mantener ese espíritu, a encontrar sus propias maneras de marcar la diferencia. Al concluir su discurso, la sala estalló en una ovación de pie. Pero para Michael, la verdadera recompensa llegó después, cuando los estudiantes se acercaron a él para compartir sus propias historias y aspiraciones. Muchos hablaron de cómo Wings of Hope los había inspirado a creer en su potencial para soñar más allá de lo que jamás imaginaron. Esa noche, mientras Michael contemplaba las luces de la ciudad desde su habitación de hotel, sintió una profunda satisfacción. Alas de Esperanza ya no era solo una idea o un programa. Era un símbolo. Representaba la resiliencia, la compasión y el poder de transformar el dolor en progreso. Y mientras hubiera gente que necesitara ayuda, sabía que el trabajo continuaría. La historia de Michael Jordan y Wings of Hope no se trataba solo de superar los prejuicios. Se trataba de crear algo duradero, algo que inspirara y elevara a las generaciones futuras. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, Michael no pudo evitar sonreír, sabiendo que el viaje estaba lejos de terminar. Gracias por seguir esta historia. Si has llegado hasta aquí, comenta Alas de Esperanza para apoyar la iniciativa de Michael Jordan en esta historia, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte las nuevas historias. Comparte este video con tus amigos y familiares. Quizás inspire a otros.